Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Jacques Lacan que se llama La psicosis. Jacques Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista francés más conocido por sus aportes teóricos a esta última disciplina, es decir, al psicoanálisis, y nació el 13 de abril de 1901 en París y se murió en la misma ciudad el 9 de septiembre de 1981. Dichos aportes teóricos están bajo la forma de escritos, es decir, de todos los textos, conferencias y demás que están recabados en la colección que así se llama, es decir, escritos y los otros escritos, y bajo la forma de sus seminarios, como este en realidad es el seminario 3 que está cuyo texto está restablecido o establecido por Jacques-Alain Miller, uno de sus discípulos más conocidos, y también bajo la forma de su misma práctica psicoanalítica. Bueno, yo solo quería abordar el concepto que le da nombre a este texto, es decir, la psicosis, y pues creo que, bueno, eso me va a permitir abordar dos diferencias o dos argumentos fundamentales de la teoría lacaniana, porque bueno, hablar de Lacan es hablar una lengua completamente aparte, la langage à part entière, porque pues, o sea, tiene conceptos que se repiten y que utiliza constantemente para pues fundamentar su teoría. Y bueno, esos dos argumentos que yo quería abordar hoy eran como la diferencia del orden simbólico y del orden imaginario con respecto de lo real, y la diferencia de el gran otro y el pequeño otro, que son pues no lugares comunes, pero pues sí argumentos bastante conocidos de la teoría de Lacan. Um, y como decía, eso va a permitirme a final de cuentas abordar la cuestión de su concepción de la psicosis. Y pues bueno, vamos a por ello. En el primer capítulo, que se llama Introducción a la cuestión de la psicosis, Lacan nos dice que lo simbólico es como aquello que está más allá de toda comprensión humana, al interior de lo que toda comprensión se inserta. Esto es muy importante, al interior de lo que toda comprensión se inserta, y que ejerce una influencia manifiestamente perturbante sobre los vínculos humanos e interhumanos. Lo imaginario, en cambio, es aquello, es como los rieles por los que el comportamiento animal está o es conducido hacia sus objetivos naturales. La imagen es siempre más o menos integrada al orden simbólico que se define en el hombre por su carácter de estructura organizada. Ese es el punto. El orden simbólico es una estructura organizada. Dice, en el orden imaginario o real no tenemos siempre más o menos un margen, un umbral, una continuidad. En el orden simbólico, todo elemento vale como opuesto a otro. Este paralelismo entre el orden simbólico y una estructura organizada es lo que le va a permitir a Lacan hacer uso de las categorías lingüísticas de significante y significado, pero bueno, eso lo podré comentar más adelante. Primero, quería señalar igual que su concepción de el deseo está íntimamente ligada a sí la imagen, que como decía es más o menos integrada en el orden simbólico, pero además al habla, que pues es igual como una imagen, un signo es como una imagen en el sentido de que pues no se refiere a un objeto, sino que viene en lugar del objeto, ¿no? Y en el capítulo 3 de este libro, que se llama El otro y la psicosis, él va a decir que el objeto humano se distingue por su neutralidad y su proliferación indefinida. Aquello que hace del mundo humano, aquello que hace que el mundo humano sea un mundo cubierto de objetos está fundamentado en lo siguiente: que el objeto de interés humano es el objeto de deseo del otro. El yo humano es el otro, y al principio, en la infancia, el sujeto está más cerca de la forma del otro que del surgimiento de su propia tendencia. Es en el origen colección incoherente de deseos, es decir, es este el verdadero sentido de la expresión cuerpo despedazado,
Y la primera síntesis del ego es esencialmente alter ego. Ella es alienada. Aquí esta primera síntesis del ego está haciendo referencia a uno de los escritos que digamos que lo catapultó a la fama, es decir, el estadio del espejo en el proceso de formación del yo. Y luego dice, el sujeto humano deseante se constituye alrededor de un centro que es el otro, en tanto que él le da su unidad. Aquí vemos igual, bueno, para mí Lacan siempre ha sido como Hegel con Freud, o Freud con Hegel, y pues aquí lo que está tratando de decir es que para, así como la imagen en el espejo le da unidad al yo, o es una primera síntesis del yo, el sujeto deseante necesita alienarse, es decir, necesita darle partes de su yo a ciertos objetos, a cargarlos de afectividad, digamos, para, pues, él mismo constituirse. Y eso lo dice así, tal cual. Esto es lo que concierne, este juego entre sujeto y objeto es lo que concierne directamente a el orden imaginario. Y él dice, um, la duplicidad, amo-esclavo, está generalizada al interior de cada participante de nuestra sociedad. Y más adelante, en el capítulo 11, que se llama Del rechazo de un significante primordial, va a decir que en el orden imaginario la alienación es constitutiva, la alienación es el imaginario en tanto que tal. Ahora bien, cuando no hay alineación, cuando esta mediación entre el, digamos, la realización del deseo y el orden simbólico que pasa por el orden imaginario, cuando no hay imaginario, que es lo que pasa cuando se tiene un problema psicótico debido a un conflicto o un trauma, lo que pasa es que así como el yo se relacionaba con el pequeño otro, ya además de fragmentarse ese yo, el deseo va a ser directamente con el gran otro, con el otro absoluto. Y lo que eso va, o sea, lo que significa el gran otro es aquello que es desconocido, pero además aquello que digamos que nos hace desconocernos. Ahí yo siempre pienso en que Lacan era amigo de Bataille y que como Bataille pues tiene una concepción del erotismo transgresiva y que pues, ha sido influenciada, digamos, por el mito de Zeus y Semele. Semele, que era una de las amantes de Zeus, le pide que se muestre tal cual es y pues, Zeus lo hace, pero al ser un dios y ella al ser una simple mortal, hace que Semele se desintegre. Y pues esa imagen de Semele desintegrada es, digamos, como la concepción que tiene Lacan de la psicosis, puesto que, bueno, cuando dice, esto está en el capítulo 6, si no me equivoco, que se llama, un segundo, el fenómeno psicótico y su mecanismo. Y decía, el sujeto, a falta o cuando no es capaz de ninguna forma de restablecer el pacto del sujeto con el otro, o sea, de esto que yo estaba hablando, como que le da unidad al yo a través de el orden imaginario, cuando no puede establecer una mediación cualquiera simbólica entre aquello que es nuevo y él mismo, entra en un modo diferente de mediación, completamente diferente del primero.
sustituyendo a la mediación simbólica un hormigueo, una proliferación imaginaria en la que se introduce de una forma, sí, de manera deformada y profundamente asimbólica, la señal central de una mediación posible. La relación del sujeto con el mundo es una relación en espejo. El mundo del sujeto va a componerse esencialmente en el vínculo que tiene este ser que es para él el otro, es decir, Dios mismo. El delirio nos muestra el juego de fantasmas en su carácter absolutamente desarrollado y de duplicidad. Para usar una imagen, digamos que el orden simbólico se funda en una hendidura. Él llama a esto que yo estoy llamando hendidura Verwerfung. Y ese es un estado primordial que es necesario debido a, digamos, la estructura del inconsciente y del orden simbólico para darle unidad al yo y a el deseo. Pero cuando esta hendidura no está y se sustituye por un conflicto que no se resuelve, lo que va a suceder es ese desbordamiento que Lacan llama hormigueo, fourmillement. Es como si de el yo unitario salieran pequeños yos fragmentados y que pues, van a verse reflejados en el mundo real bajo la forma de alucinaciones. Y bueno, solo me gustaría recordar esto que está casi al final del libro, que es de una conferencia de Lacan sobre Freud en el siglo, es decir, en el siglo XX, y tiene que ver con la concepción de Lacan sobre el deseo y cómo está ligado a el habla, pero sobre todo a el proceso de significación. Y dice, aquello que se expresa al interior del aparato y del juego del significante y que es algo que sale del fondo del sujeto y que puede llamarse o puede ser llamado su deseo. Desde entonces, ese deseo es tomado en el significante, es un deseo significado. Aquí, digamos que Lacan está utilizando las categorías lingüísticas para hacer énfasis en que pues el deseo es inconsciente, es decir, que pues, no se puede nombrar o se puede intentar nombrarlo, pero pues ahí es donde entraría en juego el psicoanálisis para pues reconocer ese deseo. Pero bueno, para resumir de lo que quería hablar hoy, en realidad, pues solo voy a recordar como qué es la psicosis para Lacan. Y pues dice que la psicosis constituye un hoyo, una falta al nivel del significante. Y por eso es como si hubiera una fuga. Si el significante es lo que permite alojar o darle nombre al deseo significado, una vez que hay un hoyo, que es esa psicosis, hay una fuga, que es no de objetos, sino de partes del yo que ya no pueden ser unificadas. Y pues bueno, aquí como decía hay muchas otras partes que son muy muy interesantes, pero pues eso es todo por hoy. Así que pues si les gustó este video denle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden seguirme por Instagram, igual compartan mis videos si les gustan. Y pues nada, nos vemos pronto.